Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5, versículo 18, es el versículo que vamos a utilizar de base para poder iniciar nuestra enseñanza de esta noche. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice de la manera siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Vamos a tratar con la ayuda del Señor desarrollar este tema que nos ayudará a complementar el tema que dejamos pendiente el miércoles anterior. Hermanos, el miércoles anterior hablábamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y yo les mencionaba aspectos muy importantes, aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo una ceremonia de lo que es un bautismo. Pero al mismo tiempo yo le decía que la palabra bautismo no era una palabra que se le daba un uso espiritual, sino que la palabra bautismo era una palabra que se originaba en aquellos que desempeñaban una función de teñir algunas telas. Y era lo que ellos hacían, eran que sumergían la tela para que esa tela pudiese cambiarse el color. Y yo les mencionaba a algunos de ustedes, según las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, que muchas veces nosotros quizás también hicimos lo mismo, porque yo recuerdo que mi papá practicaba eso. Él teñía sus pantalones del diaconado, porque mi papá trabajaba y servía como diácono dentro de la iglesia. Entonces, cuando ya el pantalón, ¿verdad?, negro se comenzaba a hacer gris, él compraba un sobrecito que era una marca que se llamaba Pugnan, algo así, si no estoy mal, pero tenía un caballito, ¿verdad? Entonces él llegaba a la tienda y le decía: me da un caballito negro. Y daban, ¿verdad?, el sobrecito, y el proceso era poner a calentar agua, y luego cuando el agua estaba hirviendo, sumergir completamente la pieza para que la pieza pudiese tomar el color del que se le estaba dando. Entonces, ese es el significado que se tiene de bautizo, sumergir. Por eso la iglesia cristiana, oiga bien, la iglesia cristiana evangélica, cuando lleva a cabo las ceremonias de los bautizos, eso es lo que hace, sumergir a las personas, porque ese es el significado bíblico, ese es el significado que la Biblia nos enseña, el poder hacer a la persona sumergirla y luego pues a la persona levantarla, ¿verdad? Y eso tiene un significado, que cuando la persona ha muerto a su vida pecaminosa, entonces el ministro que está llevando a cabo dicha acción, lo que está haciendo es sepultando al viejo hombre, y cuando lo levanta, le está levantando para darle a entender que esta nueva persona ha nacido a una nueva vida. Entonces, esa figura yo se las trasladaba a ustedes y les decía que eso es lo que hace el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa, no es algo que nosotros vamos a estar pidiendo y vamos a estar repitiendo. No, Juan el Bautista dijo esto, dijo, viene uno más poderoso que mí, dice, que Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si tomamos en cuenta los factores que se utilizan para dicha ceremonia, entonces viene el Señor Jesús, nos toma, y como leíamos allá, ¿verdad, hermanos? En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice que con un solo espíritu, dice allá, primera de Corintios 12, 13, con un solo espíritu, dice, fuimos bautizados, o sea, fuimos injertados, fuimos llevados al cuerpo de Cristo, y ahí ya no había distinción. ¿Por qué yo le digo esto? Porque a veces acá su servidor hace una distinción, pero de nacionalidades, ¿verdad? Yo digo, ¿dónde están los hermanos de Perú? ¿Dónde están los hermanos de Honduras, de Ecuador?
de la India, ¿verdad? De cualquier lado, ¿verdad? Entonces, yo hago esas bromas, pero el hecho es, hermanos, que cuando nosotros venimos a este lugar, aquí somos uno solo en Cristo. ¿Verdad que sí, hermano? Somos uno en Cristo, no hay distinción, pero ¿por qué somos nosotros uno? Porque Cristo, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos bautizó con su Espíritu Santo, sellándonos, dándonos un sello de propiedad. Y ahora, oiga bien, hay que tener una diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros entendemos esto, dice la Escritura allá en Hechos 1:5, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos antes de ser llevado al cielo, Él dice, porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua. O sea, vea lo que dice el Señor allá en Hechos 1:5. Ciertamente, dice, Juan bautizaba con agua. Y eso es algo inevitable, hermanos, porque esa es la tarea que hacía Juan. Juan preparaba el camino del arrepentimiento de los muchos. Pero ustedes, dice el Señor, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esta era la promesa, porque el Señor le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque allí van a recibir el Espíritu. Y claro, la Escritura nos muestra allá en Hechos capítulo 2 que era el día de Pentecostés, o sea, 50 días después que el Señor fue ascendido, ellos recibieron al Espíritu Santo. Yo le hablaba, ¿verdad?, cuáles eran las evidencias que una persona que es bautizada con el Espíritu Santo muestra. Yo le decía a usted que allá en el libro de los Hechos dice que la iglesia que había sido bautizada con el Espíritu Santo tenía todas las cosas en común. Ellos aprendían de la doctrina, ellos día a día dice que recibían las enseñanzas de los apóstoles, no había conflictos entre ellos, ellos siempre estaban gozosos y estaban siempre llenándose de eso, ¿verdad? De que lo que el Señor les había dado es que ellos habían sido bautizados, pero luego ellos continuaban mostrando, ¿verdad?, una vida piadosa, una vida de oración, una vida de entrega, una vida de consagración al Señor, porque eso es lo que muestra si alguien verdaderamente está siendo bautizado en el Espíritu Santo, si alguien está siendo sumergido al cuerpo de Cristo, para que esta persona pueda mostrar, hermano, la obra que hay en él a través de sus acciones. O sea, nadie puede decir que es bautizado en el Espíritu Santo si primero no ha sido una vida obediente que al Señor le agrada, ¿verdad? Y cuando el Señor habla de obediencia es que Él nos manda que nosotros creamos en el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, cuando nosotros llegamos a todo esto, hermanos, tenemos que entender que solamente el bautismo en el Espíritu Santo se da cuando nosotros creemos en Jesús y le recibimos a Él mediante ¿qué? Mediante la fe que la misma palabra nos da, porque allá Romanos dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, pero viene por el oír palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor en acción de obediencia, entonces nosotros vamos y hablamos y mostramos, ¿verdad?, el amor y la bondad que el Señor tiene para con los suyos. Ahora, cuando llegamos a ese punto, hermanos, nosotros entendemos claramente que todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, han sido injertados, han sido sumergidos en el Espíritu mediante el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que ahora nos corresponde desarrollar? Hoy nos corresponde desarrollar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a este punto, primero tenemos que entender una diferencia, que la llenura del Espíritu Santo es algo que el creyente debe tener constantemente en su vida espiritual. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que el Señor le ha dado a los suyos y que se da solamente una vez. En cambio, la llenura del Espíritu Santo es una llenura que tiene que ser constante en la vida del cristiano, constante en la vida de aquel que ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos a este versículo que hemos leído, y si gusta me acompaña
cuando nosotros vemos Efesios 5:18, acá, hermanos, tenemos que entender algo. Y vea, acá está utilizando una comparación el escritor, y él está diciendo: no se embriaguen con el vino, porque el vino genera, oiga bien, genera un aspecto secundario. El vino lo que hace es que genera desilusión, genera un conflicto. Entonces dice acá: no se embriaguen con el vino, sino que hace la comparación y dice: más bien, dice, antes sed llenos. Y este verbo, hermanos, sed llenos, está en un pretérito donde nos está hablando, nos está dando un imperativo, o sea, nos está dando una orden. Es como cuando Jesús dijo: sean santos porque yo soy santo. O sea, cuando Jesús dice: sean santos porque yo soy santo, Jesús no nos está preguntando si queremos, Jesús no nos está preguntando si queremos, Jesús no nos está diciendo allá cuando a ustedes les dé la gana. No, Jesús está dando la orden, le está dando la orden a los suyos. Sean santos, está diciendo el Señor. Entonces, ¿eso cómo lo recibimos nosotros? Lo recibimos como algo que está imperando en nuestra vida. Por eso la conjugación es en un término imperativo, en donde se nos da una orden, en donde se nos dice: háganlo. O sea, el cristiano sí o sí tiene que ser santo. Luego le voy a poner otro ejemplo, porque el Señor dice allá en los evangelios: perdonad, dice, oiga esto, el Señor dice: perdonad, porque si ustedes no perdonan a su prójimo, dice, entonces mi Padre tampoco les va a perdonar a ustedes, dice el Señor. Pero vea también con qué aspecto el Señor lo dice: perdonad. O sea, Él lo está haciendo de una forma imperativa, que el cristiano tiene que hacerlo. O sea, usted y yo, amados hermanos, sí o sí, aquí no hay el no, ¿verdad? Sí o sí tenemos que aprender a perdonar. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender esto, esta palabra donde dice sed llenos, o sea, acá donde estamos ya ahorita en Efesios 5:18, donde dice: sino antes bien sed llenos, en el griego es una determinación que se escucha o se pronuncia así como pleró. O sea, cuando dice el pleró, el ser llenos, está denotando una acción continuativa, una acción que no tiene una sola experiencia, sino una acción que tiene una continuidad infinita, que no se detiene. Entonces, cuando dice sean llenos del Espíritu, entonces lo que nos está diciendo, amados hermanos, acá el Señor, es que la llenura nosotros tenemos que buscarla. Porque cuando el Señor dice sean llenos, le voy a poner este ejemplo: cuando el Señor nos manda a hacer algo, el Señor no nos está dando una opción, no nos está dando quizá un margen donde nosotros podamos tener un desligamiento de su obra. No, Él nos está dando las directrices correctas y Él dice sean llenos. Ahora, cuando Él nos manda a que nosotros nos llenemos, fíjense que cómo es acá la palabra del Señor, porque si nosotros queremos mantener esta idea, usted sabe, amado hermano o hermana, que un vaso de vino no le va a producir a usted una borrachera. ¿O me equivoco? Fíjese que le voy a poner un ejemplo. Mi abuelo tenía un problema en su sistema de las venas. ¿Cómo se llama ese sistema, hermanos? Acuérdenme. Sistema circulatorio, gracias. Entonces, mi abuelo tenía ese problema. Sus venas eran demasiado gruesas, su sangre era demasiado espesa. Entonces, él se le inflamaban sus venas y el médico le decía: mire, don Paco, le decían, porque se llamaba igual a su servidor. Entonces le decían: mire, don Paco, le decían, cada noche le decía, antes que usted se vaya a dormir, tómese un vasito de vino, para que el nivel de alcohol que tiene el vasito de vino, le decía al abuelo, ese nivel le ayude a diluir la viscosidad de su sangre. Ahora, yo le pregunto a usted, supongamos que el médico le dice a usted: hermano, hermana, mire, tiene este problema en su sistema, ¿cómo era, hermanos?
Circulatorio, claro, estamos aprendiendo, ya ve. Entonces, tiene este problema en el sistema circulatorio. Yo le aconsejo, ¿verdad? Porque usted sabe que el vino es producido de la naturaleza, de las uvas. Entonces el doctor le dice, hermano, o hermano, ya le dije hermano al doctor. Pero el doctor le dice a usted, vaya, mire, ¿sabe qué? No le voy a dejar una medicina, sino que lo que voy a hacer es que le voy a dejar un remedio. Así que usted todas las noches antes de dormir, tómese una copita de vino. Entonces viene usted, prueba y dice, bueno, me voy a tomar la copa de vino porque lo estoy haciendo en son de medicina. Y es como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? A causa de los dolores que tienes en tu estómago, le dice, tómate un poquito de vino, le dice. Ahora, yo le pregunto, hermano, supongamos que usted se tomara una copita de vino todas las noches, ¿se emborracharía usted? No, porque no genera una embriaguez, una copita de vino. ¿Qué se necesita entonces, hermanos, para mantenerse ebrio? ¿Se da cuenta, verdad? ¿Con qué seguridad lo dijeron ustedes, hermano? Entonces, lo que se necesita es que necesitamos, o sea, yo le pregunto, o sea, todos conocemos una persona o todos tenemos un familiar que le gusta el vino. O sea, todos conocemos a alguien que, y cuando esta persona comienza a embriagarse, comienza tras uno, comienza tras otro, después comienza tras otro, ¿verdad? Comienza tras otro, después ya se le pone coloradita su cara, ya después la persona anda bien contenta, ya anda abrazando a medio mundo, ¿verdad? Si andan los niños, tome papito, aquí le dejo dinero, y anda regalando, y anda ofreciendo, y anda bien alegre. Pero ¿por qué esta persona está reaccionando de esta manera? Porque el vino está, oiga bien, comandando su cuerpo, comandando su mente. Entonces, esa acción, hermanos, de mantener esa embriaguez, si nosotros la llevamos a nuestra vida espiritual, ustedes tienen que estarse llenando continuamente, pero no de vino, sino del Espíritu Santo, dice el Señor acá. Cuando nosotros llegamos a ese punto, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros estamos llenándonos, significa que en algún momento, oiga bien, esa llenura va a comenzar a disminuir. O sea, y yo le ponía, me recuerdo, yo el miércoles pasado le ponía el ejemplo. Supongamos, hermanos, que usted compra un vehículo, no importa si es nuevo o usado, pero lo primero que todo mundo hace cuando compra un vehículo es llenarlo de combustible. O sea, usted lo llena de combustible, ¿verdad? Hasta que ese vehículo esté totalmente lleno. Si es medidor de aguja, que la aguja se vaya hasta arriba. Pero esa tancada, por decirlo así, ese lleno o ese pieno que usted hace de combustible, no le va a durar para toda la vida de su vehículo. No le va a durar. Entonces lo mismo es la llenura del Espíritu. Entonces por eso le digo, acá el Señor nos está diciendo en Efesios 5:18, sean llenos. O sea, el Señor está mandando a su iglesia, sean llenos. O sea, el estar lleno del Espíritu Santo, amado hermano, es algo que nosotros mismos tenemos que buscar. Es algo que nosotros mismos tenemos, hermanos, que quizá hasta desesperarnos por llenarnos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿qué sucede, hermanos, si de repente usted entra por esa puerta y su teléfono celular solamente lo trae con 2% de carga? ¿Qué hace usted? Yo le aseguro que rapidito se va donde el hermano que está ahí, ¿verdad? En la consola. Hermano, no tendrá que me dé dónde cargar este teléfono. Mire que necesito, o mire, usted no tiene, o mire, yo aquí tengo cargador. Y yo a veces he visto, hermanos, teléfonos por las esquinas que se están cargando, pero porque necesitamos estar comunicados. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo ahora es que así como nos preocupamos por cargar un teléfono, así como nos preocupamos por cargar quizá una tésera para pagar, ¿verdad?, el autobús, así debemos preocuparnos para estar llenos del Espíritu Santo. O sea, no hay que esperar, ¿verdad?, que la iglesia diga, hermanos, hoy va a haber llenura del Espíritu Santo. O sea, no, hermanos, no tenemos que esperar, porque si nosotros leemos lo que hoy estamos acá viendo, dice, bueno, ¿cómo entonces puedo ser lleno del Espíritu Santo? El versículo 19 nos comienza a dar unos indicios y dice, bueno, hablemos entre vosotros con salmos. Hablemos entre nosotros con himnos. O sea, que nada de lo que nosotros hablemos, hermanos, no sea para no darle alabanza al Señor. O sea, que nuestras pláticas
Oiga, que nuestras pláticas sean pláticas que sean alabanza para el Señor. Pero a veces tenemos pláticas que no son alabanzas para el Señor. Y luego que dice cánticos espirituales, ¿verdad? Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida de ministerio muchas personas me han preguntado: pastor, ¿y qué hay de pecado que una persona cristiana puede escuchar música secular? Yo le pregunto: ¿qué contiene esa música secular que tú oyes? Porque lo que tú estás consumiendo, eso te va a llenar, eso te va a dominar. Entonces, aquí vemos, pero dice, bueno, cantando alabanzas y glorificando al Señor. Hermanos, un borracho, para mantenerse borracho, lo que necesita es estar constantemente sirviéndose un vasito de vino. Un drogadicto lo que necesita para mantenerse, como decían en aquel tiempo que yo era joven, ¿verdad? Para andar en onda, ¿verdad? Lo que necesita es estar fumando constantemente la droga. O sea, y para que un cristiano se mantenga en pie, ¿qué es lo que necesita? Constantemente estarse llenando del Espíritu. Ahora, si tú eres una persona que se enoja fácilmente, tú no estás lleno del Espíritu, tú estás lleno de enojo. Si tú eres una persona codiciosa, tú eres una persona habladora, si tú eres una persona impulsiva, entonces no te está controlando a ti el Espíritu Santo, te está controlando eso que hay en tu corazón. Entonces nosotros, hermanos, no encontramos en la palabra del Señor un mandamiento que nos diga sean bautizados en el Espíritu Santo. No lo encontramos. ¿Por qué? Porque es una promesa. Pero en cambio, la llenura del Espíritu, el Señor nos está mandando a que lo hagamos. Hermanos, vea lo que le voy a leer. Porque a veces dentro de las congregaciones no todos están llenos del Espíritu Santo. Y vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Vea lo que dice Pablo y vea cómo él comienza a hablar. Vea a quienes le dirige estas palabras y dice: de manera que yo, hermanos, les está diciendo, o sea, eran parte de una iglesia. De manera que yo, hermanos, les dice Pablo, a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como dice. O sea, esos hermanos de Corinto andaban carnudos, hermano. O sea, aquí la escritura me está diciendo que si un hermano de la iglesia no anda lleno del Espíritu, es una persona que va a actuar carnalmente. ¿Y cómo actúa la carne, hermanos? Solo acuérdese cuando usted no era cristiano. Le decían mecha corta, ¿verdad? Porque se enojaba rápido. Éramos conflictivos. ¿Quién es? Pues aquí, a mí que no me digan nada, porque yo aquí voy y no me han conocido y ya va a ver, y dormíamos así, ¿verdad? Me voy a dormir, pero esta persona piensa que a mí se me ha olvidado y a mí no se me olvida nada. ¿Y qué es lo que va a tener entonces? Una vida llena de amargura. Pablo les está diciendo: yo no pude hablar con ustedes de una forma espiritual porque ustedes están carnales, les dijo. Les tuve a hablar como a niños. Hermano, ¿cómo le hablamos nosotros a los niños a veces? Se les tiene amor, se les tiene paciencia, pero llega un punto que cuando el niño, ¿verdad?, ya comienza a hacer su berrinche, ya uno tiene que poner una seriedad. Y vea lo que dice el 2, dice Pablo acá: les di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no eran capaces y todavía no son capaces, dice, de recibir esa palabra grave, esa palabra fuerte. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no se les podía decir nada a los corintios porque los corintios andaban todos carnales. Y a veces así sucede, hermanos, en las iglesias. No se les puede decir nada a algunos hermanos porque rápido reaccionan. ¿Pero por qué sucede eso? No andan llenos del Espíritu. Andan carnudos, como dice acá Pablo, ¿verdad? Y el versículo 3 dice: porque, vea, porque aún sois carnales. Amados hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos carnales.
Dios no quiere que nosotros actuemos en una vida carnal. Él dice que entre nosotros, dice, vean lo que dice acá, dice Pablo, porque ustedes todavía son carnales, dice, porque entre ustedes todavía hay celos. Hermanos, los celos son del diablo. Hay contiendas, dice. Hay disensiones. Lo que Pablo nos está diciendo acá es, bueno, o sea, ¿qué les pasa, verdad? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia se pone carnal? Bueno, hermanos, la iglesia se va a poner carnal siempre cuando la iglesia no se llene del Espíritu Santo. Cuando la iglesia no tenga ese compromiso de día a día, hermanos, llenarse del Espíritu, la iglesia siempre va, un cristiano siempre va a actuar carnal. O sea, eso es evidente. Por eso, si usted ve, y si gusta me acompaña siempre en Efesios, pero no el capítulo 5, sino el capítulo 4, en el versículo 30, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios dice, con el cual dice, ustedes fueron sellados. O sea, el Espíritu les marcó a ustedes, hermanos, las propiedades. El Espíritu dijo, ustedes son míos. Hermano, yo le pregunto a usted en esta hora, ¿cuántos son padres de familia acá? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando nos dan queja de un hijo? ¿Cómo nos ponemos? Supongamos, hermano, supongamos que sus hijos ya están grandes, ya tienen edad. De repente le dicen, mire, fíjese que allá tiene el carabinieri a su hijo porque lo hallaron con bolsitas de droga en la bolsa. ¿Cómo se sintiera usted? Como padre, ¿cómo se sintiera? O de repente dijera, mire, fíjese que venga porque su hijo hizo esto, esto. O sea, uno como padre se entristece. Entonces, nosotros, hermanos, también el Señor nos está diciendo, si queremos estar llenos del Espíritu, bueno, entonces, para empezar, no pongamos triste al Espíritu. Amén, hermanos. Hermanos, es que cuando nosotros estamos tristes, es un efecto secundario de algo no bueno. O sea, y yo me pregunto y digo yo, ¿usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando nosotros mentimos? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando nosotros, por decir así, verdad, nos dan €1 de más que nos den en el cambio? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se alegra cuando nosotros nos quedamos con ese euro de más? No se alegra, se entristece. Dice, yo aquí no puedo estar con esta persona que está con este pensamiento. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Sansón dijo, hoy vienen los filisteos, hoy sí, dijo Sansón, el espíritu ya se había ido de él. Por eso, amados hermanos, vea lo que dice siempre Efesios 4, pero ahora el 31. O sea, dice primero, no contristes al espíritu. Pero ¿cómo entonces podemos hacer nosotros para no contristar el espíritu? Bueno, quítense de ustedes, dice el Señor acá, toda amargura. Hermano, yo le voy a preguntar algo a usted acá. Y a mí me gusta siempre poner ejemplos, ¿verdad? Supongamos que ahorita vamos donde el médico. Usted ahorita va a pasar consulta del médico porque está resfriado, porque usted no se siente bien de salud, porque usted siente que sus pulmones están comprimidos. Lo primero que le dice el médico es, quítese la camisa, porque le va a escuchar los pulmones, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Le dice, quítese la camisa. Esa es una acción de quitar. No es, hermanos, que uno diga, ay, yo le estoy orando al Señor para que me quite esta amargura, pero viera, quizás no es que usted se la tiene que quitar. ¿Usted? Ay, es que yo le pido al Señor que me quite este enojo. No, es usted que se lo tiene que quitar. Es usted quien tiene que tomar la acción. Por eso usted cuando llega a su casa, usted se quita los zapatos y se pone las sandalias para estar cómodo. Entonces, esa misma acción de quitar está hablando, hermanos, de tener un control en nuestra vida. Es decir, a mí la amargura no me está produciendo nada bueno delante del Señor. Porque si usted es una persona amarga, le vamos a cambiar nombre entonces. Le vamos a decir el hermanito o la hermanita, cara de limón le vamos a decir.
¿Ya han escuchado ese corito, hermanos, ustedes? Pero de ese cuento, o sea, dice, quítense de ustedes, quítense de entre vosotros la amargura. Hermanos, no hay peor cosa que la amargura en un ser humano. Si tú alimentas la amargura, como el borracho, ¿verdad? El borracho alimentaba su cuerpo con vino para mantener su embriaguez. Entonces, a ti la amargura te va a controlar. Si no te quitas el enojo dentro de ti, a ti el enojo te va a controlar. La gritería, la maledicencia, o sea, y aquí donde dice toda malicia, no vaya a creer, hermanos, de que se está hablando de cómo nosotros lo entendemos en la actualidad, ¿verdad? Que dicen, mire qué malicioso, cómo se peina, cómo se... No, habla de cosas malas que hay en el corazón de las personas. Pero todo eso, amados hermanos, ¿lo va a quitar el Señor o lo vamos a quitar nosotros? Es nosotros que tenemos que quitarlo. Somos nosotros, hermanos, que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, no se trata de venir a la iglesia un miércoles, que su servidor diga va a haber llenura del Espíritu Santo y que usted venga y que le pongamos las manos. No, usted ve cómo es necesario para poder ser llenos del Espíritu Santo, dejar la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Por eso en el 32 dice, mire, antes bien, sean buenos los unos con los otros. Hermanos, a veces el ser humano, se lo voy a decir así, el ser humano por naturaleza, reacciona mal. Es la naturaleza, es el instinto del ser humano. Reacciona mal, se autodefiende, pero aquí dice el Señor, bueno, dice, antes de que sean ustedes de esta manera, dice el Señor, sean buenos los unos con los otros. Sean buenos, dice el Señor. O sea, dése cuenta, o sea, no lo digo yo, lo dice el Señor, hermano. Yo se lo afirmo. Dice, sean buenos los unos a los otros. Sean misericordiosos. Tengan misericordia, perdónense. Hermanos, no hay nada más dañino en la humanidad que la falta de perdón. El perdón, amados hermanos, no daña a la otra persona. El perdón te daña a ti si tú no lo das, si tú no lo otorgas. Porque dice acá, Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Hermanos, ¿qué pasaría si Dios no nos hubiera perdonado? Estuviéramos totalmente perdidos, hermano. Muertos, ¿verdad? Así como hablábamos de la depravación total, muertos totalmente en estado de putrefacción. Por eso Pablo allá a los Gálatas dice, andad en el Espíritu. Vivan en el Espíritu. No apaguen, dice Pablo allá en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu. Hermano, si usted no apaga el Espíritu, si usted no entristece al Espíritu, usted va a ser una persona que siempre va a andar llena del Espíritu Santo. Y cuando veo acá que dice, no apaguen el Espíritu, solo me recuerdo de aquellas 10 mujeres vírgenes, hermano. Aquellas 10 vírgenes, ¿verdad? 5 tenían ese aceite, 5 tenían esa llenura, 5 tenían esa sensatez, pero las otras 5 no la tenían. ¿Qué pasó? Se les apagó la lámpara, se les apagó el espíritu. Cuando dijeron, miren, denme de ustedes. No, es que la llenura del espíritu, amados hermanos, es personal. Todos los días. En tu casa, ¿de qué te alimentas espiritualmente? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué platicas? ¿Qué te controla? Por eso, si usted retrocede unos versículos acá de Tesalonicenses 5, y si usted se va al 15, dice, mirad que ninguno pague mal por mal, sino que sean buenos los unos con los otros. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos luchas grandes a veces. Yo le doy si usted no tiene, no se preocupe. Tenemos luchas, a veces en el hogar, a veces en el trabajo, a veces con la familia, tenemos luchas. Pero vea lo hermoso que el Señor dice, es que cualquiera que sea la lucha, nuestra vida tiene que estar llena de gozo. O
O sea, un aspecto que me va a ayudar a mí a ser lleno del Espíritu Santo es que yo voy a estar siempre gozoso, sea lo que sea. Se recuerda, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea alabado el nombre de nuestro Dios, dijo Job. Continuemos, dice el versículo 17: orad sin cesar. O sea, la oración te llena a ti del Espíritu Santo. No dijeron amén, hermano. Pensé que ya se la sabían. Pero a veces, hermanos, los hermanos ahí se preocupan por preparar una oración, por compartir una palabra del Señor, y se lo mandan directamente a su teléfono, solo para que usted agarre un audífono, se lo ponga acá y lo reproduzca y lo oiga. Hay quienes ni eso hacen. El Señor dice acá: oren sin cesar. O sea, que no cese su vida de oración, que nada le detenga la oración, porque cuando tú oras, es cierto, quizás las cosas no van a cambiar, pero tú entiendes y comprendes el propósito de lo que Dios está haciendo en la vida tuya a través de una prueba. Pues dice: oren sin cesar, dice. Y el 18 dice: den gracias a Dios en todo tiempo. Hermanos, si nosotros hacemos todas estas cosas, si dejamos la amargura, si dejamos el enojo, si dejamos la ira, si dejamos la gritería, ¿qué va a pasar acá? No vamos a contristar el Espíritu. Si nosotros, amados hermanos, andamos siempre gozosos, si estamos siempre orando, si le damos gracias al Señor, que dice Pablo acá entonces a Tesalónica en el 19, entonces el Espíritu del Señor va a estar encendido, no va a estar apagado. Va usted a estar siempre, ¿verdad?, lleno del Espíritu, y cuando venga una prueba, usted va a tener la sabiduría, la sensatez para poder afrontar ese problema. Va a tener una dificultad con su hermano, porque ¿quién dice que no van a haber dificultades con su hermano en la iglesia? La va a tener, pero cuando usted esté lleno del Espíritu, usted va a estar bien orado, usted va a estar bien alimentado, usted va a escuchar palabra del Señor, usted va a estar lleno de alabanza. Hermano, no es que esto tenga que ver, pero usted sabe que la alabanza juega un papel muy emocional en el corazón del cristiano. Hay notas, hermanos, hay notas, hay acordes en la música que lo que hacen es generar un sentimiento de llanto en las personas. Si yo pudiera tocar el piano y comienzo a tocar, ¿verdad?, ahí un fondito con melodías angelicales, con notas suavecitas, el corazón se comienza a hacer chiquito y uno comienza a orar y ni sabe por qué estamos llorando. Entonces, eso, hermanos, tómelo, pero para bien, para usted, ¿verdad? Cuando usted venga a este lugar, alabe al Señor y alábelo con todo el corazón. Eso también ayuda a estar lleno del Espíritu. Y termino, hermanos, con un tercer aspecto. Le dije 3. El primero es no contristar al Espíritu. Si queremos ser llenos del Espíritu, no contristar al Espíritu. El segundo es no apagar el Espíritu. Si nosotros hacemos estas dos cosas, la tercera viene en automático, porque es andar en el Espíritu. Pero Pablo dice en Gálatas 5:15, vea lo que dice: pero si os mordéis y coméis unos a los otros, dice, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Hermanos, a veces los problemas desgastan a las personas. ¿Sabía usted que los problemas enferman a las personas? ¿Sabía usted, hermano, que los problemas estresan a las personas? Hermanos, el estrés, ¿sabía usted que hacen algunas personas que se les caigan partes de su cabello? Yo conocí un amigo, él se le hacía acá, mira, hermano, acá en esta parte de acá un círculo se le hacía, se le caía el pelo en esa parte, solo así en una parte acá. Y yo pensaba que quizás el hijo de él le había hecho, ¿verdad?, un corte con una máquina. No, me dijo él, no sé por qué, pero cuando ando muy estresado, se me cae solo ese círculo del pelo acá, me dice. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos consumimos los unos a los otros? Consumir, hermanos, es cuando algo ya está desgastado. Si usted va donde un mecánico y le dice, mire, me hace este ruido la llanta del carro, le dice, es que ya están consumadas las pastillas. Por eso, cuando usted mira un artículo, dice consumir antes de la fecha de vencimiento, que usted se lo acabe. Entonces, cuando el cristiano pelea con el otro cristiano, se lo está acabando.
Y el Señor nos bautizó con su espíritu para que en su espíritu todos seamos uno. Por eso es hermoso llamarnos hermanos. ¿No siente usted, hermano, maravilloso llamarse hermano con el que está a la par? Y no siente raro cuando a su jefe usted le dice hermano. ¿O nunca les ha pasado que a veces el jefe le dice algo y usted dice amén, le dice usted al jefe? Amén, dice. Pero ¿por qué sucede eso? Porque para uno es maravilloso. Entonces, si usted mira el 16, siempre de Gálatas 5:16 dice, digo pues, dice, o sea, digo pues, dice Pablo. O sea, otra vez, ¿verdad? El pleró, el mandato continuativo, infinito, que no se termine. Andad en el espíritu y no le den satisfacción a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, hermano, hay una lucha. Usted quiere ser lleno del espíritu, se va a enfrentar a una lucha. Usted va a decir, es que yo quiero ir al culto, pero a esa hora dan mi programa favorito. Pero es que yo quiero ir al culto, pero es que está muy helado ahorita. Es que yo quiero ir al culto, o sea, más aún, o sea, yo me voy a levantar y voy a orar, pero ay, hermano, pero es que viera qué helado se siente ahorita el pavimento para hablar mis rodillas. Pongan que sea un cojín, hermano, pero no satisfaga el deseo de la carne, no apague el espíritu. Porque estos se oponen entre sí. O sea, el espíritu pone una barrera contra la carne. Y la carne también pone una barrera contra el espíritu. Dice, aquí no pasas, aquí no pasas, aquí no pasas. Pero ¿cuál va a vencer, hermanos? El que nosotros más alimentemos. Si usted alimenta el espíritu, hermano, va a venir un hermano y lo va a ofender. Y usted le va a decir, tranquilo, hermano, no se preocupe. No ha pasado nada. Usted tenía un problema con un hermano. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 17, resuélvanlo entre ustedes. Búsquenlo, llámenlo, díganle, hermano, te has equivocado, esto no está bien. Y si no atiende, entonces agarre unos testigos. Y si los testigos no aceptan, váyalo delante de la iglesia, dice el Señor. Pero volvemos a lo mismo. El 17 dice, porque estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Luego el 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, amados hermanos, la ley lo que quiere hacer a las personas es tenerlas sumisas. Pero el Espíritu quiere guiarnos a una justicia y verdad. Y vean lo que dice el 19, y manifiesta las obras de la carne son. Y comienza una lista, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son aspectos de inmoralidad sexual. El 20 dice idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cómo andamos nosotros con nuestras amistades, hermano? Entre a su perfil, ¿verdad? De Facebook y la opción que dice contactos bloqueados, mire cuántos tiene bloqueados, desbloquéelos. Es que ahora, hermano, no se da, ¿verdad? O sea, ahora los conflictos no se dan de cara a cara, ahora los conflictos se dan virtuales. No sé si usted se ha percatado en eso. Allá sale una piedra para un hermano, un estado, una historia, un post. Allá le responde el otro, los tres, como que se empeña en buscarlo, ¿verdad? Dice, el Señor me lo puso. Dicen, no, hermano, ¿cómo estamos en enemistades? Porque si nosotros estamos con enemistades, con celos, con pleitas, con contiendas, hermano, no estamos andando en el espíritu. Y por más que vengamos acá y estemos acá, hermanos, y esto lo aplicamos a lo del domingo, ¿verdad? Aunque la palabra sea buena, aunque la palabra sea una palabra exquisita, pero en su corazón va a encontrar un corazón duro y va a venir el enemigo y se la va a robar. Por eso acá dice el escritor, dice 21, dice envidia, homicidios, borracheras, orgías y contra cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales amonesto, dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu, hermanos. Queremos ser llenos del Espíritu, hermano. Ahí tiene una lista.
A veces decimos, hermano, ojalá, ¿verdad? Hicieran una oración poderosa para que el Espíritu Santo nos llene. No, si ahí está, hermanos. A veces nuestra conducta, lo que nosotros consumamos. Por eso volvemos a Efesios, pero dice, no se embriaguen con vino, sino que mejor llénense del Espíritu. Y el 22 dice más, el fruto del Espíritu es, y aquí entra todo un arsenal, hermano. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dice. Ah, no, hermano, yo soy manso, pero no soy, dicen. Eso no es mansedumbre, hermano. Templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero vea lo que dice el 24, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. O sea, aunque usted quiera, hermano, usted está crucificado ahí con Cristo. Aunque usted diga, le voy a decir a ese hermano lo que no, dice la palabra, que Cristo no abrió su boca. No abrió su boca. Estamos crucificados con Cristo nosotros, hermanos. Si así es, hermanos, esa llenura del Espíritu Santo va a ser constante, día a día. Usted va a venir a la iglesia, va a venir así, quizás como cuando uno llega, ¿verdad, hermanos? No sé si a usted les ha pasado, pero a mí ya me ha pasado varias veces que a veces por descuido, a veces, las veces que me toca ir a Milano, allá vengo por Lodi, cuando ¡pah! Se me enciende la espía de la reserva del combustible. Y ahí vengo yo tocadito, ¿verdad? Porque a mí me gusta andar un poco rápido, pero vengo tocadito para que no se acabe, ¿verdad? Y de repente lo pongo en neutro y después acelero otro poquito. Y ahí vengo, y cuando ya llego a la bomba, hermanos, usted no sé, los hermanos van a entender esto, que cuando usted destapa el tanque, solo le hace a puro aire. Fuimos llegando hasta la gasolinera. Y a veces algunos así venimos acá, con puro aire venimos. Pero cuando usted venga acá por puro aire, salga transformado. Que la alabanza, que la palabra, incluso, hermano, hasta cuando ofrendamos, somos llenos del Espíritu. A veces si no ofrendamos, pero si recibimos la palabra con gozo, si alabamos al Señor con gozo, si no hay enemistades, si abrazamos, hermano, salimos por esa puerta llenos, repletos, hermanos, hasta como cuando uno va, no sé si les ha pasado, y en esto sí yo los felicito a ustedes, porque ustedes son bien generosos. Uno llega a sus casas y uno le dice, ¿quiere más, hermano? ¿Quiere más? No, hermana, si ya no aguanto, ya mire cómo tengo la camisa, ¿verdad? Ya no aguanto, ya no me... Así tenemos que salir, pero del Espíritu nosotros. Le digan, ¿quiere otro poquito de Espíritu? Ya no me cabe, vengo el domingo, dice usted. Siervo, llévese otro poquito de Espíritu. Ya no me cabe, hermano. Mañana me voy a llenar en la casa del Espíritu Santo. Y cuando usted sienta ahí, ¿verdad? Que ya no puede, y usted diga, es que es indiscutible que tengo que ser lleno del Espíritu. Voy a ir a la célula con mis hermanos a gozarme. Porque cuando usted no se llena del Espíritu, hermanos, el único perjudicado es usted. Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y sigue sentado en el trono. Pero cuando nosotros andamos en la carne, hermanos, nos va mal. Versículo 25, Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos con los otros, ni envidiándonos los unos a los otros. Hermanos, nada de eso funciona en la vida del creyente. No funciona. Hermanos, una persona vanagloriosa, aún en el mundo, nunca le va bien. Nunca le va bien. Pero en cambio, si nosotros somos llenos del Espíritu, primer aspecto, no entristezca al Espíritu Santo. Segundo aspecto, viva en el Espíritu Santo. El tercer aspecto, no irrite al Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, usted va a andar ahí, mire, hermano, como dice allá la carta a los Romanos, no sé si es el capítulo 8, que usted va a andar una vida en el Espíritu.
nada le va a poder apagar ese fuego, porque usted anda. Por eso el Señor dijo: viene uno más poderoso que mí, dijo Juan el Bautista, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego purifica a las personas. El fuego transforma a las personas, saca lo mejor de nosotros. Entonces, ¿por qué cree que existen las enemistades? Para sacar lo mejor de nosotros, para poder sacar lo que hay dentro de nosotros, lo valioso que es el Espíritu Santo. Hermanos, todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Usted era pastor, pero no mencionó nada de hablar en lenguas. Es que eso viene después, hermano. Eso es después. Eso ya es una evidencia externa. O sea, al borracho se le nota la borrachera, no porque ya se tomó una copita de vino. No, se le nota por la constancia del vino que ha tenido. Al cristiano se le va a notar la llenura por la constancia que ha tenido en su vida espiritual. ¿Se da cuenta qué hermoso es el Señor, hermanos? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos salvó? Ahora sí entendemos la secuencia de las enseñanzas que traemos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos escogió. Y nos escogió y nos llamó. Y nos llamó para que andemos en buenas obras, dice su palabra. Como decían por allá, por mi país, pero no sé si lo dicen en su país: para pelear se necesitan dos, hermano. Pero como usted va a ser luz, usted va a andar en el Espíritu, por más que quieran pelear con usted, no van a poder. ¿Por qué? Porque usted va a estar lleno del Espíritu. Pero si no está lleno del Espíritu, allá lo vamos a ver peleando con el prójimo. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y nosotros también, hermanos, no solo quedemos en decir que Dios nos ayude, no, sino que también nosotros pongamos de nuestra parte para que podamos ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y cualquiera que sea la situación, el Señor nos librará de ella. Amén y amén. Vamos a orar en esta hora. Oramos, le decimos: eterno Dios, te damos las gracias